Muy, pero muy buenas noches. En nombre propio, como coordinador de la cátedra del curso de facilitación del comercio y profesor de dos de los cursos de la sede Rodrigo Facio, les doy la más cordial bienvenida. Un saludo muy especial a los docentes de las diversas sedes donde se imparte curso de facilitación, en especial a doña Cinia Carrillo, de la sede Guanacaste, doña Liliana Irias, de la sede Pacífico, don Luis Herrera, de la sede Caribe. Les decía que un saludo a todos los docentes, al personal administrativo y en especial a esos más de 2.000 personas estudiantes que en nuestra Universidad de Costa Rica, sede de Rodrigo Facio y las sedes Caribe, Guanacaste, Pacífico y sede del Sur nos acompañan en esta clase magistral inaugural del segundo semestre. También nuestro saludo a invitados especiales de la Universidad de Panamá, sede regional de Coclé, en la persona de la profesora Gladys Villar. Para comenzar el proceso protocolario, tendremos la participación inicialmente de nuestra coordinadora de la carrera, la licenciada Vivian Lecardier, quien dirigirá unas palabras. Buenas noches. Desde la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior, es muy importante recibir del día de hoy a Dwainer Salas Chaverri como jefe de gabinete de la CIECA, siendo egresado y docente de esta escuela y además por su amplia experiencia profesional y el legado tan importante que ha aportado acá en Costa Rica en temas de facilitación del comercio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Vivian, y por todos sus esfuerzos también en pro de la carrera desde la coordinación. Ahora le corresponde a nuestra directora recién electa y creo que es su primer mensaje público para los estudiantes de aduanas, la magistra Angélica Vega, quien tiene un importante mensaje de inicio de semestre. Muchas gracias, Rodolfo. Pues en primer lugar, me da muchísimo gusto iniciar y darle la bienvenida en este semestre a todas las personas que participan en la comunidad de aduanas y comercio exterior, tanto docentes, sobre todo estudiantes de las sedes y, pues, como lo dice Rodolfo, las personas que están fuera de nuestro país y que tienen la oportunidad de conectarse con nosotros y tener el gusto de que compartan a través de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior con nuestra escuela y con la Universidad de Costa Rica. Creo que tanto el señor subdirector como Vivian, la coordinadora, y mi persona tenemos muy claro que es muy relevante el proceso de internacionalización en la escuela y que la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior probablemente es la que tiene la punta de lanza en este tema y es la que se espera, digamos, una mayor participación y una mayor incidencia de los futuros profesionales en estos temas que son prioritarios para nuestro país y que deben ser abordados con muchísima seguridad y también con muchísima formación. Entonces, para nosotros es una gran responsabilidad. De mi parte, agradecerle a Dwainer, que creo que Vivi indicó que sí es nuestro egresado, etcétera. Sin embargo, a Dwainer también está en mi recuerdo ser una persona que ha sido un eje de trabajo, de apoyo y de actualización en procesos de acreditación y de la carrera y en procesos de coordinación. De mi parte, siempre muy agradecida con la disposición que ha tenido Dainer y sé que además es un profesor muy querido. Entonces, de verdad, Dainer, muchísimas gracias por aceptar. Para nosotros es un honor que en este momento, desde tu posición, accedas a dar la lección inaugural. También a don Rodolfo y a Vivian por ser los artífices de este tipo de actividades, por estas ideas.
y bueno, por tener estas actividades y procesos que son tan relevantes para las personas estudiantes y por todas esas 145 personas que sacaron un espacio de su momento para compartir y estar aquí hoy y aprender un poquito. Eh, pues muchas gracias. En realidad, mi mensaje es de agradecimiento y en este inicio formal del segundo ciclo del 2021 quiero desear que todas las personas que estamos acá tengamos un semestre muy provechoso, con mucha paz y que en nuestras familias haya también muchísima salud y tranquilidad y abundancia. Y bueno, ya no quiero robar más tiempo y con pasarle la palabra a Dwainer, doy por iniciado el segundo ciclo de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora. En este momento tenemos 182 personas en el Zoom y en el Facebook Live hay también muchas personas. Quiero darle un saludo cordial al máster Dwainer Salas Chaverri, quien hoy no está en Guatemala, está desde Honduras transmitiendo ahí en un hotel, dadas sus funciones ahora desde la SIECA. Recordarles que Dwainer es graduado de Administración Aduanera y Comercio Exterior, tiene estudios en Ciencias Políticas, una maestría en Diplomacia, todos programas de la Universidad de Costa Rica. Esta maestría en conjunto con el Instituto Diplomático de Servicio Exterior Manuel María de Peralta, y además Dwainer cuenta con un diplomado en Gerencia Pública de la Universidad de Chile. Él desde el año 2014 es docente de la Universidad de Costa Rica, donde ha hecho investigación, gestionado proyectos internacionales e impartido lecciones en bachillerato, licenciatura y maestría. Entre 2018 a 2021, es decir, hasta el pasado 12 de julio, se desempeñó como viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica, teniendo el recargo de ministro en ejercicio los primeros meses mientras se instaló doña Diala Figueres, y posteriormente cuando ella salió hasta que se instaló el actual ministro. Así que ha sido una persona que ha sido ministro ahí y viceministro en funciones, pero creo que ha ejercido más el cargo de ministro que el de viceministro, pero también una de las cosas que le corresponde como viceministro es presidir el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, que es ese ente que maneja y controla en todo el país los avances en la facilitación del comercio, por sus siglas CONAFAC. El mes anterior asumió el cargo de jefe de gabinete de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, acompañando al secretario entrante Francisco Lima Mena. También Dwainer ha sido consultor internacional y entre sus temas de interés está, claro, la facilitación del comercio, la integración económica, la política comercial y la política de inversión. Con esa hoja de vida lo presento como una persona también sencilla, humilde, directa, transparente y deseosa y siempre dispuesto a compartir hoy con todos ustedes, estudiantes de los diversos cursos de facilitación, estudiantes de aduanas y comercio exterior de nuestra carrera en la Universidad de Costa Rica y estudiantes y docentes de la Universidad de Panamá de la carrera de administración aduanera. Don Dwainer, estos micrófonos, este Zoom, esta universidad está muy complacida de tenerle. Le pasamos aquí la batuta para que proceda durante el tiempo que usted estime pertinente a hacer su presentación. A los participantes que tengan preguntas, las pueden ir poniendo en el chat, y los profesores Cinia Carrillo, doña Liliana Irias, don Luis Herrera y yo las procesaremos
para hacérselas de conocimiento al final y que nos responda con esa claridad y transparencia con que usted trabaja en estos esquemas. Estamos a sus órdenes, don Duainer. Muchas gracias, don Rodolfo, y aprovecho la ocasión para saludarlo a usted como subdirector de la escuela, como coordinador de esta cátedra, y además como ciertamente los profesores de mayor trayectoria de nuestra querida carrera. También saludo a la directora Angélica Vega, a quien también le deseo muchísimos éxitos en sus nuevas funciones. Y por supuesto también a la señora coordinadora Vivian Ricardier, quien sabe que le guardo un enorme aprecio absolutamente personal y además que creo que ha hecho muy bien las cosas como coordinadora de esta carrera. Aprovecho también para saludar a todas las personas docentes del curso de facilitación de comercio que nos acompañan y todas las personas estudiantes que también están siguiendo la transmisión y que están acá en el Zoom. Vieron que, bueno, ya don Rodolfo me salvó de hacer un disclaimer inicial relacionado con que no es que tenga mi oficina en mi cuarto, sino que no me encuentro en mi casa y me encuentro en Honduras en labores oficiales y razón por la cual entonces estoy desde un hotel. Veo muchas personas conocidas, entonces además de que a don Rodolfo, a doña Angélica y a doña Vivian les conozco desde hace mucho tiempo y con los tres me enlaza una amistad, igual me voy a sentir en confianza con todas las personas que se encuentran acá conectadas. Entonces les voy a pedir, me permitan ese abuso de mi parte de sentirme en confianza. Voy a iniciar a partir de este momento con compartir mi pantalla y creo que ya ahí ya la pueden visualizar. El día de hoy, el tema sobre el que el profesor Rodolfo Arce me invitó a compartir tiene que ver con la facilitación del comercio en Costa Rica. Concretamente, don Rodolfo me pidió que me refiriera al acuerdo de facilitación de comercio, pero ciertamente quería darle esta connotación, más allá del acuerdo como tal, en general, la temática de facilitación de comercio en nuestro país, ciertamente derivado del acuerdo de facilitación de comercio, pero enmarcarlo en cuanto al camino recorrido y los desafíos futuros. Para todas las personas que estudiamos administración aduanera y comercio exterior en algún momento de nuestras vidas, ciertamente la facilitación de comercio es un área fascinante y sobre todo que en los últimos tiempos ha venido siendo cada vez más relevante en la agenda de los gobiernos y sobre todo en donde distintos actores del ecosistema empresarial pues también ponen sus esfuerzos y sus iniciativas. Dicho lo anterior, daremos entonces inicio. En una primera instancia, permítanme que estaba justamente proyectando la última diapositiva. Entonces voy a compartir ahora sí la primera diapositiva. Ahora sí, ya estamos. Ok, entonces primero quisiera proponerles que dividamos esta conversación en tres. En primer lugar, sobre el acuerdo sobre facilitación del comercio de la Organización Mundial de Comercio. En una segunda instancia, lo referente al Consejo Nacional de Facilitación de Comercio. Para terminar entonces con la pregunta, ¿qué sigue en materia de facilitación de comercio para nuestro país? Siendo así, voy a referirme brevemente al acuerdo sobre facilitación de comercio de la OMC. Esta no es una aclaración menor y es que la literatura oficial de la OMC precisamente traduce al español este acuerdo como acuerdo sobre facilitación del comercio. Este acuerdo sobre facilitación del comercio se enmarca en los acuerdos de Bali o el paquete de Bali, que fue aprobado en la 9ª conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio, que tuvo lugar precisamente en Bali en el mes de diciembre en el año 2013.
Este acuerdo sobre facilitación de comercio y en general el que fue denominado el paquete de Bali responde y tiene la característica de ser el primer acuerdo multilateral alcanzado por la OMC desde que se creó. Siempre que estudiábamos, y lo digo porque veo bastantes estudiantes que estuvieron conmigo en el curso de introducción a la carrera, pero cuando lo veíamos en el curso de introducción, y que no dudo que lo han visto en otros cursos, que realmente el marco de negociaciones de la OMC es uno que en algún punto ha visto algún estancamiento. Precisamente la ronda Doha, que es la ronda de negociaciones que se lanzó una vez creada la OMC, bueno, 6 años después de que se creó la OMC, precisamente en el año 2001, fue el marco de negociaciones en el cual se pretendía que la membresía de la OMC, es decir, todos aquellos países y administraciones que somos parte de la organización, pudiéramos desarrollar entonces nuevos acuerdos en las distintas temáticas de interés del comercio multilateral. En ese sentido, la ronda Doha da inicio en el año 2001 con la expectativa de finalizar para el año 2007, pero como bien es sabido por todos y por todas, la ronda Doha no tuvo su finalización. Es decir, no ha sido una ronda tan ejecutiva en términos de los acuerdos generados y ha tenido diversas vicisitudes y dificultades. Sin embargo, en este contexto es que en el año 2013, en el marco de las negociaciones del programa Doha, se generó el paquete de Bali. Imaginémonos todos y todas entonces que es el acuerdo sobre facilitación de comercio, el primer acuerdo multilateral negociado ya teniendo la Organización Mundial de Comercio. Este hito histórico no es menor, al contrario es uno que ha impulsado precisamente una agenda novedosa, una agenda de reformas importantes y que además aborda una temática que ninguna otra ronda de negociaciones en el marco del GATT se hubiese desarrollado. En este contexto, el acuerdo sobre facilitación de comercio entró en vigor en febrero del año 2017, cuando 2/3 partes de la membresía de la Organización Mundial de Comercio lo ratificaron. El Acuerdo sobre Facilitación de Comercio, o AFC, contiene disposiciones para agilizar el movimiento, el levante y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. Asimismo, en él se establecen medidas para la cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros, además de disposiciones sobre asistencia técnica y creación de capacidades en temática. Esta es la estructura que tiene el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio. Tiene una primera sección que contiene disposiciones para agilizar precisamente el movimiento, el levante y el despacho de las mercancías. Esto es lo que podríamos decir la carnita del acuerdo, es lo verdaderamente importante y relevante dentro de la AFC. Una segunda sección tiene que ver con disposiciones sobre trato especial y diferenciado para países en desarrollo y países menos adelantados. Y una tercera sección que corresponde a la creación del Comité de Facilitación de Comercio de la OMC y el mandato para la creación de los comités nacionales de facilitación de comercio. En pantalla podemos ver los distintos artículos que son parte de esta sección 1, que como les decía es lo verdaderamente importante del AFC y sobre lo que realmente los países se comprometieron o se están comprometiendo. En la sección 2, lo que podemos apreciar son las distintas categorías en la que los países podían precisamente notificar cada uno de los artículos de la sección 1. ¿Por qué los países procedían a notificar algunos de estos artículos en distintas categorías?
Bueno, precisamente porque esta sección 2 es lo que habilita consideraciones particulares en cuanto a la aplicación de lo contenido en la sección 1. Aquellos países que notificaron artículos en su categoría A significa que las disposiciones que el miembro aplicará en el momento de la entrada en vigor del acuerdo serán estas. Es decir, todo aquello que los países indicaron en categoría A significa que una vez que el acuerdo entró en vigor para su país, pues está en capacidad de cumplirlo. La categoría B es aquella donde los países realizan aclaraciones sobre la aplicación de un determinado artículo tras un periodo de transición posterior a la entrada en vigor del acuerdo. Y la categoría C se refiere a las disposiciones que el miembro aplicará en una fecha posterior a un periodo de transición después de entrada en vigor del acuerdo y que requieren la prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidades. Bien, con el anterior contexto podemos entonces referirnos rápidamente a lo que Costa Rica notificó en el AFC. Costa Rica notificó en el AFC todo el articulado en categoría A, es decir, que una vez que el acuerdo entró en vigor en nuestro país, estábamos en capacidad de satisfacer todas las disposiciones normativas que están contenidas en el acuerdo. No obstante, hubo dos artículos específicos que Costa Rica notificó en una categoría distinta. Estos artículos son el 10.1.1 y el 10.2.2, en donde Costa Rica los notificó ambos en la categoría C. El artículo 10.1.1 se enmarca en la temática de formalidades y requisitos de documentación y el 10.2.2 se enmarca en la temática de aceptación de copias. Acá lo que Costa Rica básicamente solicitó fue, en el primer caso, realizar un examen interno de formalidades y requisitos de documentación para diseñar y ejecutar un plan de mejora de conformidad con las obligaciones referidas en este artículo. Y en cuanto al 10.2.2, lo que se indicó fue realizar un inventario de los documentos exigidos para la exportación, importación y tránsito de mercancías por parte de los diferentes organismos gubernamentales y diseñar e implementar un sistema de intercambio de información entre los organismos gubernamentales. Como información adicional sobre el primero de estos artículos, recae la coordinación del Ministerio de Comercio Exterior y el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, con apoyo del Grupo Banco Mundial, así como en el artículo 10.2.2. Como les explicaba, las tres categorías, la C a lo que se refiere es a la necesidad de la aplicación o la necesidad de el postergar la aplicación hasta un periodo determinado. Sin embargo, la categoría C, como les contaba, a lo que se refiere también es a la necesidad de contar con asistencia técnica y apoyo para la creación de capacidades. En este contexto, precisamente ha sido el Grupo Banco Mundial quien apoyó a Costa Rica en la identificación de ambos elementos para poder satisfacer lo que es requerido en el marco del AFC. Dicho lo anterior, quisiera que pasemos entonces a la segunda parte y que hablemos del Consejo Nacional de Facilitación de Comercio. Si estuviéramos en alguna de mis clases, les diría que tienen la posibilidad de interrumpirme en cualquier momento. Sin embargo, por orden y por las indicaciones de don Rodolfo, les pido que por favor, si tienen las preguntas, entonces las anoten en el chat para que no se les olvide o que al menos las anoten por ahí y luego las escriban en el chat. Ahora bien, hablemos del CONAFAC. Y es que hace un momento les decía que la tercera sección del Acuerdo de Facilitación de Comercio se refiere a la creación del Comité de Facilitación de Comercio en la OMC, es decir, un comité inédito, un nuevo comité que entonces se encarga de ver toda la materia específica relacionada con la facilitación de comercio, pero además la sección 3 de la AFC
establece la necesidad de la creación de los comités nacionales de facilitación de comercio. En el caso de Costa Rica, este compromiso se derivó en el Consejo Nacional de Facilitación de Comercio, que en breve les detallaré y les contaré algunas de sus principales características. En estas fotografías básicamente son recuerdos personales bastante simbólicos, ya que responden a la primera sesión que me correspondió presidir del Consejo Nacional de Facilitación de Comercio. Como bien introducía don Rodolfo, en mis calidades de viceministro de Comercio Exterior también me correspondía ser el presidente del CONAFAC. Entonces, por eso, además, esta fotografía o estas dos fotografías a mí personalmente me llenan o están cargadas de mucho simbolismo, porque representan ese primer momento donde me tocó asumir la presidencia del CONAFAC. Ahora bien, sobre algunos hitos relevantes e importantes del CONAFAC. En el año 2013 se creó el Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres. Este como un órgano de coordinación permanente entre las distintas entidades y agencias que ejercen competencias específicas en los puestos fronterizos terrestres. Acá voy a hacer una pequeña aclaración y es precisamente relacionada con lo siguiente. Uno, sobre todo una persona como nosotros y nosotras vinculadas al mundo del comercio exterior y las aduanas, solemos naturalmente pensar en que la administración aduanera o las entidades aduaneras son las que tienen presencia en nuestras fronteras. Sin embargo, en realidad el ejercicio de control aduanero es uno, ciertamente muy importante y me atrevería a decir que uno de los más importantes, si no el más importante, pero es uno de varios ejercicios de control en frontera. Por un lado existe el control aduanero. Por otro lado, tenemos el control de seguridad, que en el caso de Costa Rica recae sobre una diversidad de agencias y entidades, la mayoría que responden al Ministerio de Seguridad Pública, dentro de las que podemos destacar la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, la Policía de Control de Drogas y otros organismos especializados. También tenemos la competencia de control migratorio, que esta recae sobre la Dirección General de Migración y Extranjería. Tenemos la competencia del control fitosanitario, que recae sobre el Servicio Fitosanitario del Estado. La competencia del control zoosanitario, que recae sobre el Servicio Nacional de Salud Animal, así como otra diversidad de gama de instituciones que también tienen incidencia en frontera. Menciono estas que tienen además los controles, digamos, más importantes y más conocidos. Pero en síntesis, este breve paréntesis para decir que son muchas las agencias y entidades gubernamentales que tienen alguna responsabilidad y alguna competencia en frontera, sea frontera terrestre, portuaria o aeroportuaria. Más de 14, podríamos decir. Bien, retomando la línea de tiempo, en el año 2017, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio que Costa Rica ratificó mediante la Ley 9430, se crea el Consejo Nacional de Facilitación de Comercio, además como un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Comercio Exterior. De ahí que este órgano sea presidido por la persona que ocupe el cargo de viceministro de Comercio Exterior. El CONAFAC entonces absorbe las funciones del Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres y sesionó por primera vez el CONAFAC en julio del año 2017. Ciertamente acá, como lo decía, se agrupa a la institucionalidad pública más representativa en el ejercicio de los controles de las operaciones de comercio exterior y al sector privado, empresarial y productivo del país. El CONAFAC en pleno, digamos, aquellos
miembros representantes que tienen voz y voto en este consejo, pues está conformado por 7 viceministros, todos aquellos que tienen alguna competencia en el control del ingreso y la salida de bienes o personas de territorio nacional, que podríamos reseñar a continuación. Está COMEX, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Gobernación, que en realidad en el caso de seguridad ambos recaen sobre la misma cartera, pero tiene 2 viceministros específicos, y además el Viceministerio de Salud. Es decir, 7 ministerios, todos los que tienen alguna competencia en el control del ingreso o la salida de bienes y personas de territorio nacional. Y tienen una participación al más alto nivel, es decir, tienen que nombrar a un viceministro y ese viceministro solo puede ser sustituido por otro viceministro. Entonces, aquellos ministerios que no tienen 2 viceministerios realmente requieren de contar con la participación del titular en todas las sesiones. Por otro lado, además de los 7 viceministros y viceministras, también se cuenta con la participación de 5 representantes del sector privado, 4 que nombra UCAEP y 1 que nombra CADETSCO. En estos casos, todos estos representantes son presidentes o vicepresidentes de cámaras empresariales de nuestro país, sean asociadas a la UCAEP o a CADETSCO, como el caso del representante que tiene. Imagínense ustedes, entonces, tener sesiones que en la práctica son mensuales, al menos mensuales, y que tiene la participación de 7 viceministros de gobierno y de 5 representantes del sector privado de la más alta representación, es decir, de nuevo, presidentes o vicepresidentes de cámaras empresariales. Estas sesiones del CONAFAC además cuentan con la participación de asesores, es decir, personas que dan asesoría a los representantes del sector privado, pero también en el caso de las instituciones públicas, participan aquellos jerarcas de las instituciones directamente involucradas en el control de frontera. Entonces, si bien, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Hacienda, participa la viceministra de Hacienda, pues también asiste a las sesiones del CONAFAC el director general de aduanas, por ejemplo. O en el caso, digamos, del Ministerio de Agricultura, donde el representante titular con voz y voto es el viceministro de Agricultura y Ganadería, pues también participa el director de SENASA y el director del Servicio Fitosanitario del Estado. Entonces, en realidad, como vieron también en las fotografías, las sesiones del CONAFAC suelen ser multitudinarias, tienen una copiosa participación y realmente son sesiones que se buscan sean bien estratégicas y para atender temas verdaderamente relevantes e importantes en cuanto al fondo. Les decía que relacionado con la estructura del Consejo Nacional de Facilitación de Comercio, en el año 2018 se crearon 6 comisiones técnicas para apoyar la labor del CONAFAC, las cuales también han sesionado en múltiples ocasiones y se encargan de apoyar las labores del Consejo en áreas como infraestructura, análisis y evaluación de procesos, tecnologías de la información, aspectos jurídicos y de seguridad del comercio exterior. Y en estas comisiones técnicas participan tanto funcionarios de las instituciones públicas como personas que trabajan en el sector privado. Es decir, se busca que además no solo el consejo en pleno, sino que las comisiones técnicas tengan esta capacidad de vincular y de relacionar el ejercicio público con el privado y que se puedan entonces desarrollar soluciones innovadoras y sobre todo eficientes, estructuradas y que atiendan las necesidades del comercio exterior en las operaciones fronterizas. Para el año 2019, como otro hito importantísimo del CONAFAC, se aprobó la Agenda Prioritaria de Facilitación de Comercio, la cual fue declarada de interés público por el presidente de la República y funciona como la hoja de ruta
del Consejo para la implementación de proyectos. En las siguientes diapositivas me voy a referir con más detalle sobre dicha agenda. Para el año 2020 se reformaron... Acabo de silenciar a la persona que tenía el micrófono activado. Nada más agradezco que procuren que no se les activen los micrófonos. No por mí, sino en general porque hace que se pierda el hilo y sobre todo de las personas que están siguiendo la transmisión y que se encuentran en este Zoom. Les decía que en el año 2020 se reformaron algunas comisiones técnicas y además se inició con la virtualidad de las sesiones. Esto tocó hacerlo a partir de marzo de 2020 y la virtualidad de las sesiones ha permitido dar el efectivo seguimiento que se tenía de cualquier manera del Consejo por medio de la Presidencia y la Secretaría Técnica que recae en el Ministerio de Comercio Exterior. Por ley, al CONAFAC le corresponde sesionar al menos cada 2 meses, pero como les decía hace unos minutos, en la práctica, el CONAFAC sesiona al menos una vez al mes. Esto es lo que se tiene, como les digo, en cuanto a su práctica. Ciertamente desde que se creó el CONAFAC ha sesionado múltiples ocasiones, dando resultados y mejoras en la normativa que regula las diferentes operaciones del comercio exterior, la simplificación de procedimientos, la coordinación interinstitucional, la creación de capacidades, entre otros. Yo decía en mayo de 2018, cuando me tocó asumir la presidencia del CONAFAC, bueno, cuando me tocó asumir como jerarca del Ministerio de Comercio Exterior y por ende la presidencia del CONAFAC, decía en ese momento yo que el CONAFAC estaba gateando, es decir, que realmente era un órgano relativamente nuevo, que requería de apoyos, que requería de una orientación estratégica y sobre todo de enfoque sobre lo que realmente se quería de este consejo. Hoy, 3 años después de ese momento, no podría seguir diciendo que el CONAFAC gatea. Podría decir, eso sí, que ya camina solito, es decir, que ya tiene más recorrido, pero sin duda este es un espacio importantísimo y estratégico. No solo para la coordinación interinstitucional, porque aunque este es un desafío, es una necesidad, aunque no queramos coordinar entre instituciones públicas, que a veces no sucede, se tiene la necesidad, es decir, sí o sí se tiene que coordinar. Pero en este caso, además, el CONAFAC, como les he explicado, cuenta con la participación del sector privado. Entonces, precisamente allí se tienen a los dolientes, a aquellos a los que alguna norma o algún ejercicio de control o algún procedimiento pudiera generarle repercusiones de naturaleza económica y afectar sus propias operaciones. Por eso es que para mí el CONAFAC es un hito importantísimo para nuestro país, pero sobre todo es una herramienta que tiene muchísimo potencial de seguir aprovechando esa capacidad que se tiene de sentar en una mesa a los más altos representantes de las instituciones públicas encargadas del control y los más altos representantes del sector privado. Por eso diría, ya camina solito, pero hay que hacerlo que cada vez camine mejor y que corra, básicamente. Quisiera entrar en detalle de lo que es la Agenda Prioritaria de Facilitación de Comercio. La Agenda Prioritaria de Facilitación de Comercio, como les contaba, fue desarrollada o fue aprobada finalmente en el año 2019. Sin embargo, una misión del Banco Mundial visitó Costa Rica entre septiembre y octubre del 2018 como resultado de una solicitud realizada por COMEX, precisamente en el marco de la implementación del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio, y el objetivo de esta misión del Banco Mundial era analizar y revisar
formalidades y requisitos de documentación relacionados con los regímenes aduaneros de importación, exportación y tránsito de mercancías en los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Paso Canoas, además de hacer recomendaciones de mejora. Como resultado de esta misión, además de contar con el apoyo de instituciones gubernamentales, actores locales y miembros de la comunidad, agentes aduaneros, transportistas, entre otros, se identificaron oportunidades de mejora para el funcionamiento de los puestos fronterizos terrestres, puertos y aeropuertos. Para atender las recomendaciones emitidas por el Grupo Banco Mundial, en marzo de 2019 aprobó esta agenda prioritaria de facilitación de comercio, que entonces tenía 3 insumos principales. Las recomendaciones del Grupo del Banco Mundial, perdón, la realimentación del sector privado y las instituciones públicas, pero además la orientación estratégica que el Ministerio de Comercio Exterior le quiso dar a esta agenda prioritaria. Esta agenda prioritaria está constituida por una serie de medidas que tienen como objetivo mejorar la operación y el flujo comercial en nuestros principales puntos de ingreso y salida del país. Esta agenda promueve, entre otras cosas, el uso de plataformas tecnológicas como un elemento catalizador para mejorar, integrar y descentralizar el acceso a la información por parte de sus principales operadores de comercio internacional. Este instrumento ciertamente es un documento vivo. ¿Y qué diríamos como un documento vivo? Bueno, uno que requiere de constante revisión y actualización. Precisamente y debido a que entre 2019 y 2020 se cumplieron algunas de las medidas establecidas inicialmente, se aprobó en febrero del presente año una actualización de este instrumento en el cual se incorporaron nuevas medidas propuestas por el sector público y el sector privado, así como que se fueron limpiando otras que ya se habían cumplido. Dentro de lo que está contenido en esta agenda prioritaria, voy también a continuación a referirme a algunos de sus principales elementos. Uno de estos es la figura del coordinador de fronteras. Esta es una figura que se implementó en julio de 2019 como un plan piloto para los puestos fronterizos del norte de nuestro país, es decir, de Peñas Blancas y de Las Tablillas. Debido a los buenos resultados obtenidos, se llevó a cabo posteriormente en el año 2020 la contratación de otro coordinador de fronteras, en este caso para la frontera sur y atender los puestos fronterizos de Paso Canoas y Zabalito. Ambos coordinadores han sido indispensables en la atención de los flujos de comercio, la coordinación interinstitucional y desde hace algunos meses, en lo particular, en la atención de la pandemia. Esta figura de coordinador de fronteras es la primer persona funcionaria, o son las primeras personas funcionarias del Ministerio de Comercio Exterior destacadas en un lugar distinto del edificio del Ministerio de Comercio Exterior y que no esté en otro país, ¿verdad? Porque COMEX tiene, además de la misión ante la OMC, la misión ante la OCDE, un representante en Bruselas y otro en Washington, pero fuera de estas personas que son parte de la diáspora de COMEX, realmente es con los coordinadores de frontera que por primera vez COMEX tiene personas destacadas fuera de sus oficinas centrales. Personalmente, en ese momento visualizaba esta medida cuando en el 2019 la empezamos a implementar como una muy positiva o al menos muy esperanzadora sobre la labor de coordinación que pudiéramos desarrollar directamente in situ. Y es que el Ministerio de Comercio Exterior, y esto lo digo incluso con un carácter personal, se ha dedicado a coordinar y articular, no a mandar. Es decir, el que COMEX presida el CONAFAC no significa que COMEX entonces le dice a cada una de las instituciones de frontera qué hacer. Al contrario, COMEX tiene que tener una posición constructiva, articuladora, integradora, que permita entonces recopilar y recoger las distintas posiciones de todas las agencias en frontera, que además todas tienen perspectivas, intereses y prioridades distintas. Entonces COMEX se encarga de
servir de vínculo y de canal, y sobre todo con una vocación específica, y es que COMEX no tiene un control en frontera. Es decir, como ustedes son estudiantes de aduanas avanzados, sabrán que realmente COMEX no tiene ningún ejercicio propiamente en cuanto a permisos de ingreso o de salida de bienes o de personas. Sin embargo, lo que procura COMEX es fortalecer la competitividad de Costa Rica, es decir, que haya una lógica de facilitación de comercio que se traduce en tres cosas muy puntuales y muy específicas: reducción de tiempos, reducción de costos y mejora en el ejercicio de los controles. Sobre esta base es que entonces el coordinador de fronteras se veía en ese momento como una apuesta importantísima para poder articular y desarrollar mejor lo que desde el CONAFAC se decía o se hacía. Entonces, esto permite que in situ, en cada puesto fronterizo terrestre, en este momento, se cuente con una persona que sirva de este mismo enlace, que tenga esta misma personalidad constructiva, conciliadora, y que permita resolver las broncas del momento, que eso es lo verdaderamente importante con la figura del coordinador de fronteras. Sí, es importante lo estratégico, es importante la relación que tiene esta figura con todas las distintas agencias, pensando en las mejoras a futuro implementar, pero en la práctica ayuda a resolver los problemas y las broncas del día a día. Y ha sido entonces una figura particularmente importante que se desarrolló y se implementó. Dicho sea de paso, un profesor de nuestra carrera de la sede de Guanacaste es precisamente quien funge como coordinador de frontera en los puestos fronterizos del norte de Peñas Blancas y Las Tablillas, el profesor Andrei Rojas. Ahora bien, este rol de coordinador de fronteras justamente lo que propició en un inicio como un piloto fue que se pudiera implementar la figura también en la frontera sur para los puestos fronterizos de Paso Canoas y de Sabalito. Existe una aspiración también de que en un futuro se pudiera contar con coordinador de fronteras para cada puerto marítimo y para cada aeropuerto que recibe carga. En el marco de otro instrumento muy importante y al que me referiré más adelante, se tiene el reglamento de comités locales de facilitación de comercio. Este reglamento de comités locales de facilitación de comercio además ya incorpora esta figura en cuanto al detalle de su rol y las funciones. Les decía que la principal responsabilidad de los coordinadores de frontera es promover el diálogo y la coordinación local entre las diferentes autoridades, pero además de que ambos coordinadores mantienen una estrecha coordinación y comunicación directamente con la unidad coordinadora del programa de integración fronteriza y apoyar la labor que desarrolla esta unidad coordinadora en sus respectivas zonas de intervención. Al programa de integración fronteriza le ponemos un asterisco para posteriormente desarrollarlo con más profundidad. Otro elemento importante de la agenda prioritaria y que se convierte en un hito es que una de las principales funciones del CONAFAC no solo es promover, sino gestionar iniciativas de capacitación y formación continua. En este contexto, en 2019 y 2020 se llevaron a cabo una serie de capacitaciones para las personas funcionarias y para las personas operadoras de comercio, es decir, sector privado, en los principales puestos fronterizos terrestres, puertos y aeropuertos. En total se desarrollaron 16 talleres de capacitación en materia de gestión coordinada de fronteras, ventanilla única de comercio exterior y ética en la función pública. Se espera poder retomar esta buena práctica y emprender un nuevo ciclo de capacitaciones tan pronto las condiciones sanitarias lo permitan. Además, también se ha iniciado con la exploración de las herramientas virtuales que desde luego hoy en día se han diversificado.
En diapositiva pueden apreciar 3 talleres distintos, uno de Peñas Blancas, que refleja un puesto fronterizo terrestre, otro de Juan Santamaría, que refleja un puesto fronterizo aéreo, y otro de Puerto Limón, que refleja un puesto fronterizo marítimo. Quisiera hablarles ahora del portal de comercio exterior. Y es que con el fin de brindar mayor transparencia y en cumplimiento con el artículo 1 de la AFC, se desarrolló este portal de comercio exterior, el cual tiene como principal objetivo que las personas operadoras del comercio internacional y la comunidad internacional, la academia, la sociedad civil y en general cualquier actor interesado con esta información pueda contar con un sitio web que centralice datos, que centralice normativa y que facilite además su búsqueda y su uso. Este realmente fue un hito también, debo decirlo, en la consolidación del CONAFAC. Personalmente también me siento muy orgulloso de este portal, que ya cuenta con una primera fase que contiene un módulo documental, el cual recopila y organiza la normativa generada por diferentes instituciones sobre temas relacionados con el comercio internacional. Uno como estudiante de aduanas habrá encontrado con la dificultad de que muchas veces la normativa no está a disposición, no es del fácil acceso, no está digitalizada, no está consolidada, etcétera, etcétera, etcétera. Este portal de comercio exterior precisamente busca atacar eso. Y no es pensando en las personas estudiantes, que todos los interesados en esta materia encontraremos acá un portal de enorme valor, pero es pensando principalmente en las personas usuarias y las personas que realmente le pudieran dar una aplicabilidad a esa normativa y a esa información. No solo a la hora de la realización de las operaciones como tal, sino también pensando en lo prospectivo, es decir, para la toma de decisiones. De nuevo, este es un enorme hito. Les decía que en esta primera fase, esta primera fase del portal, lo que se tiene es un módulo documental, y también se implementó un módulo de facilitación de comercio para dar acceso a las personas usuarias a los principales proyectos sobre los que trabaja el CONAFAC, noticias relevantes, capacitaciones, entre otros. Este portal fue lanzado a inicios de este año y ya se encuentra a disposición de toda persona interesada en el enlace portaldecomercio.comex.go.cr. Repito nuevamente, portaldecomercio.comex.go.cr, y les invito a que lo visiten y a que vean precisamente el por qué les digo que esto es una herramienta poderosísima para muy distintos actores vinculados con la facilitación del comercio y en general el comercio exterior. Se espera que haya otras fases posteriores, no les voy a hacer un spoiler de lo que van a tener esas fases posteriores, pero realmente es algo que Costa Rica no tenía, es algo con lo que nuestro país no contaba y que a partir de este año lo tiene. Entonces es algo nuevamente muy importante. Este proyecto también contó con el apoyo del Banco Mundial, quien además realizó toda la recopilación documental y propuso el modelo de gobernanza del portal. Algunas otras medidas de la agenda prioritaria que se han implementado en lo normativo: eliminación de copias de aforos amarillos, reforma al reglamento de habilitación de rutas de paso obligatorio, eliminación del manifiesto de carga de ingreso terrestre por Peñas Blancas, actualización del procedimiento para la devolución de tributos, lineamientos de aplicación de la AFC y el Cauca 5, rehabilitación en cuanto a infraestructura, esto que acabo de mencionar, todo en cuanto al eje normativo. En cuanto a infraestructura y equipo, hitos importantes como la rehabilitación del andén de inspección de Peñas Blancas. En este me voy a detener. Este fue una de las cosas más impresionantes y la verdad es que también más alegres cuando se desarrollaron. Imagínense ustedes que en Peñas Blancas, que no sé si han tenido la ocasión de ir, espero que sí, había una profesora, la de procedimientos aduaneros y regímenes, que nos llevaba de gira a puesto fronterizo de Peñas Blancas. No sé si lo sigue haciendo, ¿verdad?
No sé si las condiciones sanitarias lo permiten, pero este ejercicio es interesantísimo. Peñas Blancas tiene una condición precaria, como todos los puestos fronterizos terrestres de nuestro país. Pero en este caso, en Peñas Blancas, se tenía la siguiente condición. Había un andén de inspección, pero ese andén de inspección estaba deteriorado, tenía órdenes sanitarios del Ministerio de Salud que decían que no se podían utilizar, y realmente se tenía y no se tenía. Es decir, era una infraestructura en pésimo estado y ociosa. Entonces, cada inspección física de un medio de transporte ordenado por cualquier institución de control en frontera no se podía hacer en el andén de inspección y tenía que irse al único depósito aduanero, comúnmente conocido almacén fiscal, que se tiene cerca de Peñas Blancas. Solo el ingreso a ese depósito aduanero genera un costo de $400 al día. Es decir, teníamos un andén de inspección en pésimas condiciones que no se podía utilizar y que hacía que los operadores comerciales al momento de desarrollar una inspección física tuvieran que meterse a un depósito aduanero y tener un sobrecargo de $400. Impresionante. Por suerte, esto fue algo que atacamos mediante una rápida acción liderada en este caso por el Servicio Fitosanitario del Estado. Se hizo una intervención temporal y hoy en día este andén se puede utilizar no solo para las inspecciones de Cefito y Senasa, sino también las inspecciones físicas que ordena la Dirección General de Aduanas. Me detuve en este ejemplo concreto y particular para darles alguna idea de la variedad de asuntos que atiende el CONAFAC, desde lo más estratégico, lo más prospectivo, lo más de largo plazo, hasta lo más mortal, lo más carnal y lo más del día a día. Esa es la variedad de cosas que atiende el CONAFAC. En otros hitos, en el caso de infraestructura y equipo, la adquisición de lectores de viñetas y equipo de videoconferencia para Peñas Blancas y Paso Canoas, y la señalización de Peñas Blancas para la delimitación de la zona estéril. En el área de mejora de procesos, el desarrollo del portal Aduana Fácil, la ampliación del horario y del personal de atención para el laboratorio de muestras y la emisión de una circular y manual de usuario por parte de la DGA para la automatización del paso seguro obligatorio del INSS. Finalmente, en el eje de recurso humano, el fortalecimiento de personal de la DGA, del Cefito, de Senasa, de Migración y de la Fuerza Pública, la capacitación a personas funcionarias y personas operadoras de comercio y el taller sobre perfilamiento y gestión de riesgo interinstitucional. Todos estos, de nuevo, una muestra no definitiva de todos los hitos y logros que el CONAFAC ha tenido en su desarrollo en los últimos meses, años. Otro muy importante y que quisiera referirme en el marco de este paquete de cosas entregables que ha hecho el CONAFAC es el Centro de Inspección Remoto. El Centro de Inspección Remoto se enmarca en la iniciativa del Sistema Nacional de Inspección No Intrusiva. El Centro de Inspección Remoto fue una prioridad cuando asumimos la gestión en mayo de 2018 y lo que pretendía es precisamente que Costa Rica contara con esta piedra angular de lo que eventualmente sería el Sistema Nacional de Inspección No Intrusiva. El Centro de Inspección Remoto básicamente es el lugar centralizado donde se realiza el análisis de las imágenes que provienen de los distintos equipos de inspección no intrusiva colocados en nuestro país. En este momento, en esta primera etapa, únicamente se analizan las imágenes derivadas del escáner que tiene instalado APM Terminals en su terminal de contenedores de Moín. Este centro de inspección remoto es funcional y operativo desde el 16 de diciembre del 2019 y a partir de julio de 2020 incluso ya en una infraestructura definitiva y con todo el equipamiento necesario. En esto se contó con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, que fue estratégica para poder consolidar este centro. Desde el inicio de la implementación del programa de inspección no intrusiva en la TCM hasta la fecha, la iniciativa ha demostrado la capacidad de continuar avanzando de manera certera
y articulada hacia la consolidación de esta iniciativa como una práctica ordinaria integrada en la gestión de riesgo realizada dentro de la TCM. Esto es importantísimo. El escáner no es que funciona definitivamente, es decir, no es la solución definitiva un escáner. Un escáner, como cualquier otro equipo de inspección no intrusiva, tiene que ser parte de una lógica de sistema, de una gran serie de cosas, sobre todo basadas en la gestión de riesgo. Entonces, este CIR, nuevamente, se consolida como esta piedra angular de lo que sería todo este sistema. En el futuro se espera que los otros escáneres que Costa Rica coloque en los distintos puestos fronterizos igualmente permitan que sus imágenes sean enviadas al centro de inspección remoto para el análisis de las imágenes. Dicho lo anterior, podemos pasar a la tercera parte de lo que les compartía el día de hoy, y es, ¿qué sigue? Esa es la pregunta. ¿Qué sigue? Bueno, en primera instancia, y realmente sobre este tema podría también hacer una presentación de 1:30 a 2 horas, no sé, y es del programa de integración fronteriza. El programa de integración fronteriza tiene el objetivo de fortalecer, este es un objetivo aprobado en una ley, es decir, aprobado en un préstamo mediante una ley de la República de nuestro país, que dice que tiene el objetivo de fortalecer la competitividad del comercio exterior de Costa Rica mediante la modernización de la infraestructura y el equipamiento de los sistemas fronterizos, buscando garantizar la coordinación eficiente y eficaz de los controles por parte de las instituciones con responsabilidad sobre estos. El PIF se financia mediante un contrato de préstamo de $100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue aprobado en el año 2017. El organismo ejecutor del programa de integración fronteriza es el Ministerio de Comercio Exterior. Voy otra vez a silenciar micrófonos. Bien, gracias. Les decía entonces que el PIF es ejecutado desde el Ministerio de Comercio Exterior. Esto también responde precisamente a la lógica que se le había designado a COMEX como coordinador y como presidente del CONAFAC, pero sobre todo, diría yo, reconociendo las capacidades de un ministerio absolutamente eficiente y de un ministerio que ha desarrollado una política de Estado que se ha mantenido a lo largo de distintas administraciones al margen del color político del partido de turno. Los objetivos de COMEX realmente trascienden administraciones y sobre todo generan entregables y resultados. Siempre se aumentan exportaciones, siempre se aumenta inversión extranjera y demás. Entonces, hubo un momento visionario donde se le encomendó a COMEX la ejecución del programa de integración fronteriza, siendo COMEX particularmente sobre toda la institucionalidad en frontera, el que tiene menos responsabilidad, el que tiene menos controles, el que tiene menos gente y el que va a usar menos esas instalaciones y esos sistemas informáticos. Sin embargo, como les decía, el objetivo del PIF es el fortalecer la competitividad de Costa Rica y esa es la ambición que ha tenido como norte el Ministerio de Comercio Exterior en la ejecución de este programa de integración fronteriza. El PIF tiene dos componentes, uno de infraestructura y otro de sistemas informáticos y procedimientos. ¿Y por qué estos dos componentes? Como les decía, la condición de todos los puestos fronterizos terrestres de Costa Rica es precaria. Es decir, los puestos fronterizos dan vergüenza. Y esto es pesado decirlo, pero es una realidad. Tal vez salvo el caso de las tablillas, que tiene una infraestructura temporal desde el año 2015, pero igual es una infraestructura temporal. Todos los demás puestos fronterizos terrestres tienen condiciones precarias. Entonces, el principal componente, o al menos el más visible y en el que se van más recursos, es el de infraestructura. Sin embargo, hemos creído fervientemente que el desarrollo de infraestructura no significa una mejora en el ejercicio de los controles. Y si no tuviéramos esta perspectiva o esta lógica, lo que tendríamos es
paredes muy bonitas y muy modernas con pintura de últimos acabados y demás, pero con gente, con sistemas informáticos haciendo las mismas cosas. Entonces, por eso se tiene el segundo componente, que es el de sistemas informáticos y procesos, procedimientos. Entonces, no solo se va a tener una intervención cosmética, es decir, visible de los puestos fronterizos terrestres, sino que también se va a tener una intervención sustantiva, profunda, de lo interno que se hace en esos puestos fronterizos terrestres. Es decir, tiene que haber una lógica de facilitación de comercio, les decía, reducción de tiempos, reducción de costos y mejora del ejercicio de los controles en cada uno de estos futuros centros de control integrados. Ese es el término preciso con el cual llamar a esta nueva infraestructura, CCIs. Y en este contexto, también, además de las líneas de tiempo que ustedes ven en pantalla, donde para el caso de Paso Canoas y Zabalito, se finalizó el diseño en diciembre de 2020, en marzo de 2021 arrancó la licitación pública internacional, que ya tendrá como inicio en agosto de 2021 para que pueda tenerse una finalización de la construcción en el segundo semestre de 2022. Usualmente, porque también me tocó visitar muchísimo los puestos fronterizos y conversar muchísimo con las personas funcionarias que ahí trabajan y con las personas de las comunidades cercanas a estos puestos fronterizos. El PIB era como la historia de Pedrito y el Lobo, ¿verdad? De que ya viene, ya viene, ya viene y no venía. Pues el PIB es una realidad y muy pronto ya se dará inicio con las obras de construcción. En el caso del Centro de Control Integrado de Paso Canoas, eventualmente el de Zabalito, y en esta otra línea de tiempo que ven en la parte inferior derecha, pues también pueden ver los hitos de tiempo para el caso de Peñas Blancas y de Las Tablillas. Existe un elemento importantísimo en el caso del desarrollo de los puestos fronterizos del sur, y es que estos se desarrollan además con una lógica de gestión coordinada de frontera a nivel internacional. En el caso de Paso Canoas, un modelo de doble cabecera donde va a haber centros de control integrado a ambos lados de la frontera, es decir, va a haber un centro de control del lado costarricense y va a haber un centro de control integrado del lado panameño. Panamá, que también tiene un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y que también está desarrollando esta intervención estructural estratégica de sus puestos fronterizos terrestres. En esta lógica, incluso tuvimos que aprobar en la Asamblea Legislativa un acuerdo binacional para el ejercicio de controles integrados, porque en ambos casos los centros de control se van a retirar de la línea de frontera, van a estar a más o menos 3 o 4 kilómetros de la línea de frontera. Sin embargo, en cada uno de estos puestos fronterizos, tanto del lado panameño como del lado costarricense, va a haber funcionarios de control de todas las instituciones de control de los dos países. Eso lo que va a propiciar es que se dé una única parada al momento de la importación. Es decir, ya las unidades de transporte, ya los medios de transporte, no van a tener que parar del lado tico y luego del lado panameño a tener los mismos controles, sino que van a realizar una única parada, sea al momento de ingreso a nuestro país del lado costarricense o sea al momento de ingreso a Panamá del lado panameño, pero de nuevo con funcionarios de los dos países, de todas las instituciones de control, ejerciendo simultáneamente. Esta es una aspiración, diríamos, maravillosa, es decir, es algo que cambiaría profundamente la lógica de cómo funcionan nuestras fronteras y en este caso empezando por la frontera sur. El caso de Zabalito y de Zigzaola van todavía más allá, ya que estos se desarrollan mediante un modelo de única cabecera. En el caso de Zabalito, solo habrá infraestructura del lado costarricense y en el caso de Zigzaola, solo habrá infraestructura del lado panameño. Imagínense ustedes la reducción no solo del costo para los gobiernos de los dos países, sino en general la proyección que tiene esto de generar
todavía más reducción de tiempos, de costos y de mejorar el ejercicio de los controles. Ya no se tendrá entonces, imagínense ustedes, que burlar el control de un país en específico, de una autoridad en concreto, sino sería más difícil en general tener algún ilícito en frontera si usted tiene funcionarios de todas las instituciones de los dos países ejerciendo simultáneamente el control. Como les decía, se espera que esta infraestructura esté lista a finales del año 2022. Como jerarca que fui de COMEX, el PIF fue una de mis principales responsabilidades, uno de los proyectos en los que más estuve involucrado, que me tocó más meterme de lleno y sobre todo que reconozco y entiendo como uno de los más importantes para nuestro país. El PIF responde a un rezago histórico de Costa Rica en materia de su infraestructura en frontera, pero no solo va a desarrollar infraestructura, sino va a desarrollar nuevos procedimientos y nuevos sistemas informáticos que apunten y que apoyen la gestión coordinada en frontera. Algunos otros proyectos no de la envergadura del programa de integración fronteriza en cuanto a recursos, en cuanto a tiempo, en cuanto a personas, pero es el proyecto de Exporta Fácil, que es uno de carácter institucional y propicia la inclusión de las MIPYMES en los mercados internacionales a través de un sistema de exportación simplificado por envíos postales que facilita el desarrollo del comercio electrónico y la generación de una cultura exportadora. Entre los principales beneficios de este programa se destacan la incorporación de las MIPYMES a la economía formal, el aumento de las exportaciones de las MIPYMES, el aumento o la facilitación del desarrollo del comercio electrónico para las personas exportadoras. Producto de las circunstancias derivadas de la pandemia, las instituciones que hasta el momento han estado involucradas en este proyecto debieron redireccionar algunos de sus esfuerzos financieros, operativos y tecnológicos a la atención de la emergencia con el objetivo de asegurar y facilitar el acceso a la población costarricense a insumos sanitarios, farmacéuticos y alimentarios. No obstante, Correos de Costa Rica, que en este caso es la institución líder, ha anunciado que va a retomar la implementación en este año y se espera que muy pronto se pueda contar con el lanzamiento oficial de esta plataforma. Otro proyecto de los que sigue hacia adelante es relacionado con la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio y la competitividad. En este no me voy a detener muchísimo, sobre todo porque ya don Rodolfo me contrató para una clase posterior y poder conversar y compartir en concreto sobre la facilitación de comercio, pero para Centroamérica, donde lo principal será el abordaje de esta estrategia centroamericana de facilitación del comercio y la competitividad. Por lo pronto decir que los jefes de Estado de la región acordaron en la cumbre de Punta Cana de 2014 promover un mayor desarrollo económico y social de la región, incrementando los niveles de competitividad y facilitación de comercio en Centroamérica a través de esta estrategia de facilitación de comercio y competitividad con énfasis en gestión coordinada de fronteras. Otra de las cosas que sigue es poderle dar mayor vida a los comités locales de facilitación del comercio. Como les decía anteriormente, este es uno de los hitos pendientes y es poder consolidar entonces en cada uno de los puestos fronterizos terrestres, puertos y aeropuertos, estos comités más puntuales que van a tener la participación y la representación no solo de las distintas instituciones públicas que tienen control en frontera, sino también del sector público, del sector privado, que en cada lugar de estos puestos fronterizos terrestres, puerto o aeropuerto, tienen una participación mayoritaria, pero también de distintos actores locales. En cada puesto fronterizo, puerto o aeropuerto hay una conformación distinta de ese comité local de facilitación del comercio y el objetivo es construir un canal para que las personas usuarias y personas funcionarias públicas intercambien opiniones y criterios, elaboren de manera constructiva propuestas de mejora para los procedimientos de exportación, importación y tránsito de personas y mercancías
y participen activamente en los procesos de implementación de disposiciones sobre facilitación de comercio en sus respectivas ubicaciones. Existe un decreto ejecutivo que ya está en trámite final de publicación y se espera que muy pronto ya pueda estar implementado. Dentro de las funciones de los comités esperadas, destaca establecer, promover y ejecutar mecanismos de participación ciudadana y el diálogo local permanente, resolver o proponer soluciones a las instancias competentes sobre las situaciones y los problemas locales que afecten los procedimientos de exportación, importación y tránsito de mercancías y personas, dar seguimiento al cumplimiento de los procedimientos de exportación, importación y tránsito, gestionar iniciativas de capacitación e información en materias relacionadas con la facilitación de comercio, proponer al CONAFAC medidas e iniciativas que mejoren la gestión coordinada de fronteras y el comercio exterior, proponer medidas que permitan agilizar y simplificar los procedimientos de control fronterizo, el tránsito internacional de personas, equipajes, unidades de transporte, vehículos y mercancías, todo esto es lo que se espera de estos comités locales, que a su vez serán liderados por la Dirección General de Aduanas a través de los gerentes o los subgerentes de cada aduana respectiva, quienes a su vez deberán informar al CONAFAC sobre las medidas e iniciativas que implementen en las áreas de su jurisdicción para mejorar la gestión del comercio exterior, así como los planes de trabajo, informes y actas de sus reuniones. Les decía que en cada caso particular de puesto fronterizo terrestre, puerto o aeropuerto, se tienen conformaciones particulares de cada uno de estos comités locales. Y para finalizar, dentro de la agenda futura y lo que sigue, pues les decía sobre el portal de comercio exterior, portal del comercio, que en realidad es el término correcto con el que lo pueden buscar en el sitio web de Comex. Les decía que no les iba a hacer spoiler, pero bueno, estas son cosas que si quieren desarrollar a futuro en este portal de comercio. Un módulo eventual sobre comercio de mercancías que incorpore información relevante sobre aranceles y otras cargas que faciliten la operativa comercial. Uno de comercio de servicios que propone que se incluyan todas las disposiciones relacionadas con el comercio de servicios, incluyendo el marco legal con los principales compromisos asumidos por el país a nivel multilateral, regional y bilateral, los modos de prestación de los servicios, las medidas que afecten el comercio de servicios en cada uno de sus sectores, así como datos estadísticos relevantes. Otro módulo de inversión que incluiría temas que desde luego tendrían que revisarse en estrecha coordinación con la ventanilla única de inversión, que es una plataforma que actualmente se está desarrollando como marco legal, régimen de incentivos, propuesta de valor de Costa Rica, cifras de inversión, entre otros. Otro módulo sobre información estadística que agrupe toda la información sobre aranceles, datos de importación y exportación, tanto en bienes como en servicios, flujos de inversión extranjera directa, así como datos generales de nuestra economía. Y un sistema de información comercial que se espera también pueda estar implementado este mismo año, el cual tiene como objetivo brindar atención directa a cualquier persona usuaria por parte de las diversas instituciones relacionadas con los procesos de comercio exterior. Entonces, de nuevo, esto es parte también de lo que sigue o de lo que hay que hacer y que tenemos por delante a desarrollar. Con esto habría finalizado esta última parte de la disertación que quería compartirles el día de hoy. Realmente, en lo personal, agradezco mucho la oportunidad que me dio don Rodolfo, Vivian y Angélica de participar en esta charla inaugural de nuestra carrera en el segundo semestre de este año 2021. A mí la verdad es que me apasiona muchísimo la docencia y le guardo, además de muchísimo amor a la Universidad de Costa Rica, también un sentimiento de deuda por todo lo que la U me ha dado. Entonces, siempre el poder estar y poder participar. Este semestre lamentablemente no pude dar clases, lamentablemente no me pudieron dar curso, pero siempre es refrescante y sobre todo a mí personalmente me llena muchísimo el poder participar en estos espacios académicos con personas estudiantes y sobre todo para, en este caso y en este tema, contar un poquito
de lo que nuestro país ha hecho en una temática y en un área tan fascinante como lo es la facilitación de comercio. De mi parte, don Rodolfo, hasta acá llegaría mi presentación y quedaría completamente a disposición de consultas, dudas o comentarios. Así que, adelante. Muchas gracias, don Dwainer. Y efectivamente, usted estaba nombrado como docente, sin embargo, una nueva disposición de la Vicerrectoría de Docencia no nos permite contratar, aunque fuera como en su caso, ad honorem, a docentes que estén fuera del país. Son disposiciones dentro de la virtualidad que estamos manejando. Entonces, tuvimos que echar para atrás su nombramiento, pero aquí también lo tenemos a como lo vamos a tener el 7 de septiembre con una charla sobre la SIECA y la facilitación del comercio, pero en Centroamérica, para quienes tengan el gusto. También me olvidé de señalar a todos que Dwainer fue también por varios años el coordinador de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior. Preguntas de los participantes no han habido, pero le he pedido a la profesora Cinia Carrillo y al profesor Luis Herrera que los tres profesores que estamos del curso de facilitación le hagamos una pregunta. La mía puede ser sencilla o puede ser difícil. Costa Rica ha señalado a la OMC que de las alrededor de 40 medidas, 38 las tiene en la lista A y 2 en la lista C. Pero mi gran pregunta es si esas 38 medidas, efectivamente la dirección las está cumpliendo como tiene que ser o no. Desde el punto de vista ya de Dwainer Salas, no como lo que fue en el cómic, sino de Dwainer Salas como ahora un ente separado del cómics, pero un visor muy importante. ¿Falta acción o estamos cumpliéndolas como tiene que ser? Sí, don Rodolfo, como suele ser una pregunta muy interesante y bien comprometedora, así como de las que son todavía más oportunas en estos espacios. Yo francamente y de manera muy personal, tal vez hubiese pensado que Costa Rica pudo haber notificado algunos artículos también en categoría C, sobre todo porque esto lo que hubiera permitido es haber contado con mayor asistencia técnica para los desarrollos y los compromisos. Ahora bien, realmente en el papel y ante lo que decimos a la OMC, cumplimos efectivamente en todas las disposiciones, menos 2. En mi práctica y en lo que he visto, más allá de lo referido al acuerdo de facilitación de comercio como tal, y con esto espero responder su pregunta, es el desafío que se tiene en cómo se implementa realmente la norma. Es decir, pudiéramos tener la norma de lujo, pudiéramos tener la norma que es el estándar internacional, pudiéramos tener la norma que tiene que ser, pero pudiéramos tener también personas funcionarias en cada puesto fronterizo terrestre, puerto o aeropuerto que desvirtúen esa norma, que no la apliquen o que la pasen por alto. Entonces, sea en el AFC o incluso sea en cualquier otra normativa, este es el desafío, el cómo hacemos que realmente se cumpla y por eso ahí diría el trabajo más importante es con el funcionario público, con la persona funcionaria pública al nivel más detallado, es decir, a la persona que está ahí en frontera, pidiéndole a un transportista una copia que no se requiere o pidiéndole a un agente aduanero que firme un documento que no es requerido. Es decir, es allí donde se tiene el desafío y al margen de que sea el AFC, diría que en general esto es lo importante. Muy bien. Profesora Cinia Carrillo, don Kevin Mora, ¿nos puede remitir su consulta por la vía del chat, por favor? Gracias, Rodolfo. Dwainer, gusto saludarlo, siempre es un placer verlo.
Voy a permitirme leer una pregunta que está en el chat, Rodolfo, de María Fernanda Zúñiga. Dicen, buenas noches. Tengo entendido que en este momento existe un proyecto de ley en la Asamblea que busca hacer obligatoria la nacionalización únicamente en los puntos de ingreso y en caso de requerir almacén fiscal permitir solamente los ubicados dentro de la jurisdicción de la aduana de control de ingreso. ¿Cómo afectaría esto los objetivos del CONAFAP o la aplicación del Acuerdo de Facilitación de Comercio en Costa Rica? Muchas gracias, doña Sina, y también siempre es un gusto verla y compartir. Gracias a María Fernanda por la pregunta también. Sobre esto voy a doy dos respuestas. La institucional, COMEX y la presidencia de CONAFAC, es decir, cuando me encontraba en funciones como ministro en ejercicio y después como viceministro nuevamente, pero también como presidente del CONAFAC, nos manifestamos con un criterio rotundamente opuesto a este proyecto de ley, debido a las repercusiones que tendría, sobre todo para el ejercicio de los controles, pero particularmente en cuanto al costo para las distintas operaciones y los distintos actores del comercio exterior. Entonces, la respuesta institucional es el ministerio y la presidencia del CONAFAC han tenido posiciones bien enfáticas sobre este proyecto de ley en específico. La otra respuesta es la personal, y es que creo que este proyecto de ley pudiera tener algún interés bien populista, realmente no atiende lo que dice querer atender y podría tener repercusiones gravísimas en las operaciones comerciales. De nuevo, sobre todo pensando en los sobrecostos que esto generaría para las distintas operaciones. Esta no es la forma en la que se debería atacar los distintos ilícitos de frontera. Lamentablemente, no siempre las personas piensan de buena voluntad y con sentido de qué es lo verdaderamente oportuno, que en este caso debería ser el fortalecer la gestión de riesgo, que esto es algo que en muchas ocasiones tuve la oportunidad de repetir en la Asamblea Legislativa, pero que a veces no se interioriza de la forma más adecuada. Entonces, en síntesis, sí, este proyecto de ley tendría repercusiones más allá del funcionamiento del CONAFAC sobre las operaciones comerciales. Eso sería. Está silenciada, Cinia. Cinia está silenciada. Perdón, nuestra coordinadora Vivian nos pregunta el portal de, perdón, creí que era Vivian. Vivian Campos nos pregunta, ¿el portal de comercio cuándo se espera que esté completamente desarrollado en todos sus módulos? Sí, muchas gracias a Vivian por la pregunta. Realmente, salvo el módulo de información comercial, el que les decía, sistema de información comercial, que se esperaría esté habilitado también este mismo año, con los otros módulos la respuesta es que ojalá se puedan contar con ellos lo más pronto posible. En estos casos, el desarrollo de estos módulos es bastante oneroso y además el mantenimiento de los mismos requiere de la participación de todas las instituciones públicas. Entonces, hasta donde me tocó llegar en funciones, el mes anterior andábamos buscando cómo pudiéramos procurar estos recursos, sea con cooperantes, o sea de otras formas, pero la expectativa es poderlos desarrollar con prontitud sin que se tenga en este momento una expectativa o un límite específico de tiempo para poderlos desarrollar. Gracias, Rainer. Alison nos pregunta, ¿cree que la propuesta o el programa de integración de fronteras son suficientes para contrarrestar la problemática en fronteras? De paso, podríamos unir ahí otra pregunta que tenía, que era sobre el proyecto de PIF, desde el momento que se estableció, ¿verdad? Y ese aporte o ese préstamo del BID de 100 millones, ¿cuánto era el tiempo para que entrara? Porque creo que está rezagado. Y por ahí me hicieron la misma pregunta. Entonces, que si es suficiente y cómo está en materia de tiempo de ejecución. Sí, por supuesto. Gracias a Alison por la pregunta. No, el PIB no es suficiente
pero es necesario. Es decir, no pudiéramos pensar en lo que sigue, no pudiéramos pensar en ir más allá si no logramos consolidar el programa de integración fronteriza. Es absolutamente necesario. No es la respuesta final, no es lo último que se necesita. En alguna clase también pudiera compartirles bastante extendido cuál desde mi perspectiva podría ser una solución a bastantes problemáticas que se tienen en frontera, una de las cuales es, por ejemplo, la creación de una agencia como la que tiene los Estados Unidos, el Cross Border Protection, el Customs and Border Protection que tiene los Estados Unidos, que realmente es una agencia que consolida muy distintos, todos los controles de seguridad en frontera en una sola entidad y con controles para sus personas funcionarias y demás, pero bueno, esta es solo una idea. Pero en síntesis, sobre lo que decía Alison, no es suficiente, es necesario, pero hay que ir más allá. Después de eso tenemos que ver cómo hacemos más gestión de riesgo y en el cómo hacer más gestión de riesgo se requiere de recursos para también remozar sistemas informáticos. En el marco del programa de integración fronteriza, algo que no mencionaba, también se está desarrollando el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Esto es importantísimo porque Costa Rica no tiene hoy en día un sistema que consolide el riesgo de las distintas instituciones que operan en frontera. Y me atrevería a decir que los propios sistemas de riesgo o los sistemitas de riesgo que tienen algunas instituciones no son sistemas, realmente son algunas consideraciones particulares de riesgo que en algunos casos efectivamente puede haber selectividad y aleatoriedad, pero no funcionan como sistemas de riesgo. Entonces, este es todo un hito que también con el PIF se va a lograr consolidar. Ahora bien, en cuanto a la pregunta de los tiempos, Costa Rica tiene una mala imagen en la ejecución de proyectos de infraestructura con cooperantes y con prestamistas internacionales. De hecho, en el BID, Costa Rica es el país que ocupa la última posición en cuanto a la prontitud para la ejecución de proyectos de infraestructura. Entonces, esto justamente fue algo que motivó y que hizo que nos enfocáramos y pusiéramos el pie en el acelerador. A mí personalmente, el presidente de la República me había encomendado este proyecto y sobre todo el poder avanzar. Entonces, en cuanto a tiempos, bueno, y esto que decía de que somos el último en el BID es que Costa Rica no solo no los cumple el tiempo en tiempo, sino que además requiere un 80% más de tiempo. Es decir, un programa que dura 5 años, Costa Rica lo hace en promedio, puede ser más, pero lo hace en 9 años. En el caso del PIF, estaba pensado precisamente para 5 años que empezaron a correr a partir del año 2017. Sin embargo, la ejecución como tal del programa de integración fronteriza, es decir, cuando empezamos a desarrollar los desembolsos, fue hasta el año 2019. Entonces, en el papel, la ejecución iniciaba en el 2017. En la práctica, la ejecución inició en el año 2019. Y en la realidad se espera poder cumplir con los dos componentes del programa de integración fronteriza a finales del año 2022. Es decir, estaríamos cumpliendo en tiempo lo que se había trazado. Perfecto, gracias, Wayne. Muchas gracias. Démosle la oportunidad a don Luis Herrera, profesor de la sede del Atlántico, para que continúe con las preguntas que han llegado al chat y si tiene alguna propia para ya entonces cerrar el ciclo con un reconocimiento que la señora directora ha preparado para don Dwainer. Luis, micrófono. Disculpen. Buenas noches, don Rodolfo. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Dwainer. Para mí es un placer saludarlo y agradecerle de antemano su gran aporte que nos ha brindado hoy en la noche sobre el acuerdo de facilitación del comercio. Antes de continuar con las preguntas de los estudiantes, ¿verdad? Me gustaría, Dwainer, que usted en su intervención se refirió a unos proyectos de actualización y me gustaría que se refiriera a la actualización que usted mencionó,
referente al procedimiento de devolución de tributos, para ver de qué manera se va, a grandes rasgos, de qué manera se va a llegar a actualizar ese procedimiento. Sí, gracias Luis, y también es un gusto saludarlo. Y para los que no saben, con Luis comparto la cátedra de Introducción al Comercio Exterior, que ya nos ha tocado estar juntos en los últimos dos años. Sobre lo concreto, Luis, el procedimiento para la devolución de tributos en este caso es que se ha identificado como un desafío para que se desarrolle declaración anticipada y otra serie de mecanismos. Es decir, realmente la administración no es la más eficiente en algunas oportunidades realizando operaciones de devolución de tributos. Entonces, en este caso, es trabajar, lo que se pretendía en el marco de las capacitaciones y el esquema, es trabajar precisamente con las autoridades, en este caso, no de aduanas, porque además es un tema también de naturaleza tributaria hacendaria, entonces en cómo se podría mejorar este mecanismo y capacitar a las personas funcionarias en esta materia. Esa era la aspiración con ese tema, Luis. Bueno, perfecto. Es que, bueno, como no sé, yo soy también funcionario aduanero y efectivamente yo trabajo en el departamento normativo, por eso era mi duda de qué manera iban a actualizar, porque sí, en realidad, sí, digamos, como usted dice, hay unas pequeñas fallitas ahí, donde más bien deberíamos de mejorar y de poder facilitarle a los importadores poder llegar a obtener más rápido el dinero que ellos ya pagaron y que lo ocupan para seguir funcionando, ¿verdad? En realidad. Vamos a continuar, Dwainer, con las preguntas de los estudiantes. Dice la pregunta la estudiante Stacy Montero, de aquí de la sede del Caribe, que cuando empiecen a realizar las mejoras en los puestos fronterizos terrestres, ¿cómo se va a seguir desarrollándose el control aduanero? Sí, en este caso el programa contempla las intervenciones en infraestructura de manera paulatina, donde se puedan seguir desarrollando los controles como actualmente se están desarrollando y se dé el desarrollo de la nueva infraestructura. Básicamente lo que se espera hacer es ir por partes, como Jack el Destripador, entonces básicamente por partes, ir habilitando la nueva infraestructura, por partes ir movilizando las distintas instituciones, pero que eso no incida sobre el control efectivo que tiene que seguirse desarrollando o las operaciones habituales que tienen que seguirse desarrollando en cada uno de los puestos fronterizos. Esto es algo que está contemplado en la ejecución del programa. Luis, estás con micrófono apagado. Muchas gracias, don Rodolfo. Muchas gracias, Dwainer. Pregunta el estudiante Javier Escalante, ¿cuáles prácticas que se han implementado en otros países se están implementando en nuestros países? Y si puedes mencionar algún ejemplo en concreto. Vamos a ver, en este caso, y le agradezco a Javier la pregunta, en este caso, muchas de las iniciativas, y como bien lo estaba diciendo, se ha tenido apoyo de otros países o de organismos internacionales. Entonces, al final de cuentas, la agenda prioritaria busca alcanzar algunos de estos estándares internacionales y de buenas prácticas. En ese sentido, no hay un par de países que uno pudiera decir esta es la referencia absoluta y para todo tendríamos que parecernos a A y a B. No, en este caso no se tiene. Para las distintas cuestiones, pues se tienen referentes particulares. Aunque debo decir que personalmente considero que los Estados Unidos es el principal referente en cuanto a la mayoría de las dinámicas y cosas en materia de facilitación de comercio. Gracias, Dwainer. Pregunta para
finalizar mi intervención, pregunta un estudiante de aduanas de la Universidad de Panamá: ¿qué proyectos de facilitación de comercio tiene Costa Rica planteados para cooperar con las aduanas panameñas? Sí, muy bien. Muchas gracias a Ismael por la pregunta. En el caso de Panamá, bilateralmente, porque se tiene regionalmente la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio y Competitividad, pero bilateralmente Costa Rica-Panamá lo que se tiene es la ley para el ejercicio de controles binacionales entre Costa Rica y Panamá, que se espera se consuma en el caso de Costa Rica con la implementación del programa de integración fronteriza, en el caso de Panamá con la consolidación del programa de integración logística aduanera, que son programas hermanos, PIF y PILA, en donde se espera tener este desarrollo de manera conjunto en frontera. Eso es lo que se tiene en lo particular a nivel bilateral. Voy a aprovechar rápidamente nada más para hacer referencia a dos preguntas que por ahí también pues vi. Una de Kevin sobre cómo ha sido la aceptación por distintos funcionarios que tienen presencia en frontera. Tal vez aquí, Kevin, lo importante es decir, siempre que hay un cambio de estatus o siempre que vienen a alterarse formas de hacer las cosas que tengan, aunque tengan una aspiración positiva, siempre se tiene el desafío de las personas. Entonces, yo creo que de mi experiencia lo más importante siempre es tener un enfoque constructivo, es decir, no es llegar a la frontera con lo que es la solución ideal y con lo que es lo que tiene que hacerse y punto. El que vaya así con un enfoque a frontera entra perdiendo. A frontera hay que ir con un enfoque, de nuevo, de articulación, de construcción, de escuchar, de sentarse a dialogar, de ver puntos de interés. Entonces, siempre es positivo cuando se tiene ese enfoque. De nuevo, siempre hay status quo y siempre hay dinámicas que a veces cuesta pues, romper, pero en general esto. Luego, Yeudi hace una pregunta muy interesante y es sobre si no tiene más sentido tener la infraestructura sobre línea de frontera. Sobre esto, Yeudi, es relativo, porque realmente si quisiéramos controlar la frontera en línea de frontera, no tendríamos recursos suficientes. Solo con Panamá, Costa Rica tiene 200 puntos ciegos o más de entrada y de salida. Es decir, tendríamos que construir más o menos como un muro que tiene la frontera entre Estados Unidos y México. Desde mi perspectiva, eso no es económica ni socialmente viable. Es decir, no tiene mucho sentido. Y al contrario, al retirar la infraestructura de 3 kilómetros a ambos lados, se genera un efecto embudo, ya que en este caso al retirarla se unen varias carreteras, varios caminos y se intersecan distintas formas que al final de cuentas tienen que pasar por un centro de control, porque además si esas personas o si esas mercancías andan circulando por nuestro territorio sin haber hecho los efectivos controles en frontera, pues serían decomisadas, serían deportadas o estarían sujetas a esto. Y finalmente, en cuanto a una pregunta que hacía Mónica, y es de mi trabajo actual, si la CIECA ha intervenido o tiene conocimiento de lo que se está desarrollando entre Costa Rica y Panamá. En este caso, no, CIECA no da soporte a los esfuerzos binacionales de estos dos países. Sin embargo, como ejemplo, CIECA sí da soporte a lo que está haciendo la integración profunda, que es el esquema de Guatemala, Honduras y recientemente El Salvador, que anunció que se reincorpora. En el caso de Guatemala y Honduras, ya tienen centros de control integrados, es decir, ellos ya tienen aduanas que funcionan con infraestructura única y con la presencia simultánea de personas funcionarias de las distintas agencias de los dos países en estos puestos fronterizos. La expectativa eventual que además tiene el señor secretario general Lima, quien asumió funciones, el mes anterior, también es poder apoyar a todos los países y sobre todo que haya una mayor estandarización y uniformización de los trabajos que se tienen en cuanto a gestión coordinada de fronteras a nivel internacional entre los países de Centroamérica. Disculpe, don Rodolfo, que vi ahí por ahí las preguntas, entonces para no dejarlas ahí en el aire.
No se preocupe, muchísimas gracias más bien. Y ahora, para el cierre, con el agradecimiento, le cedo la palabra a la señora directora para que lea el certificado de agradecimiento que le hemos preparado, si a bien lo tiene. No se oye, Estás en Angélica. silencio. Sí, sí. Con todo gusto. Dwainer, no es lo mismo que estar en algún auditorio de la universidad, que obviamente uno lo prepara y lo pone en un folder bonito, pero bueno, igual se da con el mismo agradecimiento, el mismo cariño. Y entonces entregamos el certificado de agradecimiento a Dwainer Salas Chaverri por su invaluable colaboración y aporte a los estudiantes de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior al impartir la charla inaugural, el Acuerdo de Facilitación de Comercio en Costa Rica, que se imparte el 24 de agosto en el marco de la cátedra del curso Facilitación del Comercio. Y bueno, junto con eso, muchas muestras de cariño y de admiración, y con todo el deseo de que la gestión tuya, esta nueva gestión, esté llena de cosas positivas para vos, pero sabemos que también es para nuestro país y para el desarrollo de todo el sistema de comercio que tiene Costa Rica. Entonces, estamos seguros y seguras que esto va a ser muy positivo, y en lo que nosotros desde la Universidad de Costa Rica podamos apoyar, sabes que estamos con vos, y esperamos en algún momento de tenerte de regreso con las puertas abiertas. Y nos vemos en la próxima actividad que don Rodolfo y Vivian prepararon y tienen preparadas para volvernos a ver. Muy bien, muchísimas gracias a todos los participantes, a todas las autoridades, a todos los compañeros y especialmente al protagonista hoy de esa diáspora de graduados de nuestra carrera, que seguimos creciendo. Muchas gracias a los docentes y estudiantes de la Universidad de Panamá que también nos han acompañado. Hemos mantenido un récord de prácticamente 200 personas solamente en el Zoom. Muchas gracias, Dwainer. Muchas gracias a todos y unas muy buenas noches. Chao, muchas gracias. Buenas noches, chao. No.